Futuro Técnico de la Araucanía es parte de la agenda de modernización de la formación técnico-profesional impulsada por el Ministerio de Educación. En este contexto, se han sistematizado ejemplos concretos de buenas prácticas en los establecimientos TP de la región. Por una parte, para reconocer y valorar el trabajo de los liceos, y por otra, para graficar la idea de calidad que se promueve a nivel nacional basada en procesos TP clave como son articulación laboral, metodologías activas para el aprendizaje, acompañamiento y orientación vocacional de los estudiantes, articulación de la formación general y la formación diferenciada técnico-profesional, vínculo con instituciones de educación superior, entre otras. De este proceso resultan 12 prácticas significativas que fueron recogidas en un libro publicado en mayo de 2020 por la Red Futuro Técnico de la Araucanía. Cada una de estas experiencias es una historia de liderazgo, de altas expectativas, de autocrítica nacional e institucional que se espera refleje a muchos e inspire a otros establecimientos en la tarea de cambiar para mejorar y entregar educación pertinente y de calidad a los futuros técnicos que Chile necesita. Para conocer estas experiencias, es que invitamos a toda la comunidad de la Araucanía a sintonizar nuestra webserie Futuro Técnico, en la que cada semana difundiremos y analizaremos las distintas prácticas significativas en educación media técnico-profesional en voz de sus protagonistas. Les esperamos cada martes a través de nuestras redes sociales para conocer juntos la historia detrás de cada una de estas experiencias. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos a este 7º episodio de nuestra webserie Futuro Técnico. El día de hoy les vamos a presentar la experiencia que está llevando a cabo el Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Moser, que hemos denominado Aprendizaje basado en retos. Para ello, y como siempre, tenemos invitados de lujo, a quien les voy a presentar en un ratito más, y para conversar, para profundizar acerca de este trabajo que están realizando, que es muy interesante respecto de las metodologías activas para sus estudiantes en enseñanza media técnico-profesional. Contarles, como siempre, que el desarrollo de esta webserie es un complemento del trabajo que realizamos el año pasado en la sistematización de experiencias, que tuvo como resultado la publicación de un libro que está en nuestra página web, araucanía.redfuturotecnico.cl, y que hemos denominado Prácticas Significativas en Educación Medio Técnico Profesional. Este libro recoge 12 buenas prácticas que están desarrollando los liceos técnico-profesionales de la región, y hoy vamos a conversar acerca de la 7ª práctica significativa que está en este libro. Esto, como les comento, corresponde al Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Moser, y hemos denominado Aprendizaje basado en retos. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy en día, para que puedan saludar a la audiencia que hoy en día nos está siguiendo a través de Facebook Live, y para luego poder profundizar acerca de esta práctica significativa. En primer lugar, quiero presentarles al dueño de casa, de alguna manera, ¿cierto?, al señor Seremio de Educación, Juan Luis Salinas, que hoy día nos está acompañando. ¿Cómo está, Juan Luis? Un gusto de saludarles, muchas gracias por la invitación, Daniela, y como bien tú dices, somos parte de la casa, apoyando todas estas iniciativas. Un gusto de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, don Juan Luis, por estar con nosotros. Contarles también que está con nosotros Alessandra Ávila. Ella es egresada del Complejo Educacional Padre Oscar Moser, hoy en día Liceo Bicentenario de Excelencia, y estuvo inserta el año pasado en esta práctica significativa. Ella pasó por el proceso de aprendizaje basado en retos y hoy en día nos va a contar cómo fue esta experiencia. Así que la queremos saludar. ¿Cómo estás, Alessandra? Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo me encuentro bastante bien, súper emocionada por estar en esta reunión con todos ustedes. Un saludo a todos y espero que hoy sea muy buena nuestra conversación y poder dar a conocer todas nuestras metodologías que hemos usado en el taller y las cosas que hemos aprendido. Gracias, Alessandra. Gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros y de compartir tu experiencia. No, gracias.
desde el punto de vista del establecimiento, hoy día nos acompaña el profesor Ramón Rodríguez, quien es coordinador de la especialidad de electricidad del Liceo Bicentenario de Excelencia, Padre Oscar Moser. ¿Cómo está, profesor Ramón? Hola, muy buenas tardes. Estamos también muy agradecidos de que nos hayan invitado a compartir un poco de lo que hacemos nosotros y cómo hemos ido aportando con el proceso, ¿no es cierto?, de implementación de esta nueva metodología que le llamamos metodología basada en retos. Muchas gracias por vuestra invitación. Gracias a usted, profesor Ramón, por estar con nosotros. Y finalmente, pero no menos importante, quiero presentarles, por supuesto, a nuestro invitado internacional. Él es Gaizka Bilbao, que nos está acompañando desde el País Vasco, desde Tecnica, para poder entregarnos alguna perspectiva externa respecto de esta metodología activa que está implementando el establecimiento acá en la región. ¿Cómo estás, Gaizka? Estupendamente, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Y una vez más, pues agradecer desde Euskadi, desde Tecnica, la confianza en nosotros, pues para colaborar con vosotros en el impulso de la formación técnico-profesional, ¿no? Lo que llamamos aquí la formación profesional. Antes hablábamos con Juan Luis, ¿no? Y la importancia que tiene el poner en su lugar y reivindicar el valor que tiene la formación técnico-profesional, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros encantados de participar y de apoyar en la iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ti por poder darte el tiempo y el espacio de estar con nosotros hoy en día. Quiero contarles, antes de conocer la experiencia, que la Red Futuro Técnico de la Araucanía es ejecutada en la región por la Secretaría Regional Ministerial, quien es liderada por el seremio Juan Luis, que hoy nos acompaña, y por la Universidad de la Frontera, quienes ambas instituciones están transmitiendo esta webserie también hoy en día. A través de Facebook Live nos están acompañando en esta transmisión, así que agradecemos a todas estas instituciones que hoy en día están siguiendo y están apoyando la transmisión de esta webserie. Como les comentaba, se realiza a través de Facebook Live, y la idea es que pueda ser interactiva, que participen quienes nos están siguiendo, que puedan hacer preguntas, que nos puedan hacer observaciones, o que puedan tener algún comentario respecto de lo que estamos conversando, de esta metodología activa, aprendizaje basado en retos. Y para poder tener esta interactividad con el público, es que desde nuestro equipo Futuro Técnico Araucanía tenemos a nuestra experta en redes sociales, ¿cierto?, a Camila Pontigo, quien va a estar ahí monitoreando las redes sociales, quien va a estar recogiendo sus preguntas, sus comentarios, así que los dejamos invitados para que puedan hacer esta invitación, y invitamos a la Cami también para que pueda compartir esta experiencia. ¿Cómo estás, Cami? Hola a todos. Bueno, primero que todo agradecer a todas las personas que están sintonizando nuestro 7º capítulo. Así es que les dejamos la invitación a que interactúen con nuestros invitados muy interesantes el día de hoy. Así es que estaré atenta a sus comentarios. Muchas gracias, Cami. Esa es la idea, que el público pueda interactuar con nosotros, que nos pueda hacer preguntas. Les repito, si tienen algún comentario, algún aporte que realizar, ahí escríbanlo en el chat o en los comentarios de esta transmisión, y los vamos a estar replicando más adelante con nuestros invitados. Pues bien, nosotros conocemos la práctica significativa que está realizando el Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Moser. Nuestros invitados también la conocen, pero necesitamos que nuestro público también la conozca, ¿cierto?, para que sepa de qué vamos a estar hablando y qué es lo que está desarrollando el establecimiento con sus estudiantes en educación media técnico profesional. Y para ello, los voy a invitar a ver la cápsula audiovisual, que es un complemento, como les mencionaba en un principio, del libro Prácticas Significativas en Educación Media Técnico Profesional, y hoy en día les vamos a presentar la cápsula Aprendizaje basado en retos. El aprendizaje basado en reto responde o pone en juego para que los alumnos desarrollen habilidades y competencias que tienen que ver con el mundo de la comunicación, con el uso del trabajo en equipo, con el mirar más allá del mero conocimiento repetitivo, ¿sí?
hacer aprendizajes significativos. Todo surge desde la necesidad de mejorar nuestra gestión y nuestras prácticas pedagógicas en los colegios. Entonces, desde hace un tiempo, estoy hablando del año 2013-14, comenzamos en una búsqueda de cuáles son las estrategias más efectivas para desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. Y en esa búsqueda nos encontramos con que aparece el País Vasco, aparece Tecnica, y empezamos a seguir su modelo educativo. Nos llamó mucho la atención el aprendizaje activo, ya todo lo que tiene que ver con el modelo TASI, con el aprendizaje basado en proyectos y el reto en desafío. Los profesores al principio tenían dudas y después fueron motivándose para ir colocando en práctica en el área de electricidad este tipo de metodología a medida que desarrollaban su programa de perfeccionamiento. Y partir con la especialidad de electricidad porque en esta especialidad los docentes estuvieron dispuestos. Bueno, primero se diseña un reto que se les entrega a los estudiantes y luego ellos, en base a ese reto, ¿no es cierto?, se configuran los equipos de trabajo. Una vez que logramos establecer bien, que fueron capaces de entender cuál fue la idea fundamental del reto, empiezan a desarrollar cada uno de estos pasos, que son 11 pasos de acuerdo al método de TASI. Tal tiene que ver con que nosotros, los profesores, nos convirtamos de verdad en mediadores entre el aprendizaje y los estudiantes, no en el discurso, sino que efectivamente poder entregar herramientas para que ellos construyan el aprendizaje, no nosotros darle o vaciar ciertos aprendizajes o ciertos contenidos o temas, sino que ellos los vayan construyendo. Yo considero que la especialidad nos ha entregado bastante, ya que gracias al tema de los retos yo he podido aprender bastante rápido que, por ejemplo, si yo, no sé, estudiara por mí mismo. No ha llevado tanto el tema de la organización por cada uno de nosotros porque se nos establece el límite y esos límites hay que cumplirlos. Los tiempos, ordenarse, de tener una planificación anteriormente como cartas GAN. También las TIC, que son plataformas que facilitan el trabajo de los profesores, de los estudiantes, en caso de plazo, de materiales y cosas por el estilo. Mira, hemos tenido un rol activo durante todo el proceso. La verdad es que estamos en la búsqueda permanente de cómo mejoramos la gestión de nuestros colegios y al mismo tiempo de cómo podemos mejorar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. De ahí que estamos promoviendo esta metodología, estamos promoviendo estas experiencias para que se puedan transformar en prácticas exitosas en el aula y por ende tener buenos desempeños en nuestros estudiantes. ¿Qué les pareció este aprendizaje basado en retos que está desarrollando el Liceo Bicentenario de Excelencia del Complejo Educacional Padre Oscar Moser de Padre Las Casas? Esta metodología activa la llevan realizando hace un tiempo y por supuesto de ello vamos a conversar más adelante, pero antes de entrar a profundizar y que los propios protagonistas de esta práctica nos puedan contar de qué se trata y puedan complementar lo que aparece en este video, me gustaría darle la palabra al Seremi de Educación, Juan Luis Salinas, para que nos dé un saludo inicial para contextualizar respecto de estas prácticas significativas y cuán relevantes son para la educación media técnico-profesional. Juan Luis, por favor. Muchas gracias, Daniela. Bueno, un cordial saludo a las autoridades del Liceo Bicentenario Complejo Educacional Padre Oscar Moser de Padre Las Casas, y del mismo modo un saludo cordial a las autoridades de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Así también a los docentes y a la comunidad escolar de este Liceo Bicentenario, y por supuesto también el saludo con especial atención a Alessandra, que nos está acompañando, egresada del Liceo Bicentenario, al profesor Ramón Rodríguez, que es el coordinador de especialidad del liceo, y por supuesto nuestro invitado internacional, a Gaizka Bilbao, quien está desarrollando un interesante trabajo en aprendizajes y alto rendimiento en técnica, ¿no?, en el País Vasco. No me cabe la menor duda que será una experiencia importante el que hoy podamos conocer de cerca la práctica significativa que está desarrollando el Liceo Bicentenario Complejo Educacional Padre Oscar Moser de Padre Las Casas, ¿no?, en la especialidad de electricidad. El aprendizaje basado en retos tiene sus raíces en el aprendizaje vivencial, el cual tiene como principio fundamental que los estudiantes aprenden mejor cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje
que cuando participan de manera pasiva en actividades estructuradas, y que son las que lamentablemente se dan en mayor cantidad en nuestras aulas. En este sentido, el aprendizaje vivencial ofrece oportunidades a los estudiantes de aplicar lo que aprenden en situaciones reales, donde se enfrentan a problemas también reales, en donde descubren por ellos mismos, prueban soluciones e interactúan con otros estudiantes dentro de un determinado contexto, ¿no? Por lo tanto, este aprendizaje que es vivencial se convierte en un enfoque integrador del aprendizaje, porque combina la experiencia, combina el conocimiento, el comportamiento y, por supuesto, se enfoca principalmente en el desarrollo de competencias. En el campo de la educación, sin duda que se han realizado importantes aportes a las teorías del aprendizaje a través de la experiencia. Sí, algunos investigadores describen el aprendizaje como el resultado integral de la forma en que los estudiantes, las personas, percibimos y procesamos una experiencia. Así entonces, el aprendizaje basado en retos se transforma en un enfoque pedagógico que se ha incorporado en áreas de estudio como la ciencia y la ingeniería, y demanda una perspectiva del mundo real porque sugiere que el aprendizaje involucra el hacer o actuar del estudiante respecto a un tema de estudio. Este acercamiento ofrece un marco de aprendizaje centrado en el estudiante que imita, que emula las experiencias de un lugar de trabajo moderno. Es así que el aprendizaje basado en retos, entonces, aprovecha el interés de los estudiantes por darle un significado práctico a la educación, mientras desarrollan competencias claves como el trabajo colaborativo, multidisciplinario, la toma de decisiones, la comunicación avanzada, la ética y el liderazgo, entre otras. Para nosotros como Ministerio de Educación, estas instancias adquieren un tremendo significado y una tremenda relevancia, porque dan cuenta de la focalización de los esfuerzos del gobierno para materializar una formación capaz de responder a las demandas del mundo de hoy, exigente, competitivo, con una tecnología que transversaliza todo nuestro quehacer. Por esta razón es que Futuro Técnico se transforma en el plan diseñado para mejorar la calidad de la formación que entregan los liceos técnico-profesionales a través de la creación de redes de articulación territorial en todo nuestro país, en todo Chile. Entonces, se hace necesario el compromiso de todos los actores y las instituciones que son parte de este sistema técnico profesional. Las redes territoriales de formación TP, convocadas por el Mineduc, son espacios de encuentro, son espacios de trabajo, en donde la principal tarea es levantar la información territorial relacionada con el sector técnico profesional y acompañar a los liceos, ¿no?, como el Oscar Moser, y las instituciones para generar definiciones conjuntas, acuerdos y acciones de articulación efectiva y que nos permitan alcanzar, lograr, mejorar los aprendizajes de los estudiantes que eligen ser técnicos profesionales. Agradezco esta oportunidad sinceramente y les deseo una jornada llena de nuevos aprendizajes, experiencias y reflexiones que nos permitan avanzar aún más en este apasionante camino de la formación de estudiantes que sueñan y materializan esos sueños en el taller, en la mesa de trabajo, en la empresa, en toda su formación y aún más importante, en sus propias vidas. Muchas gracias por este momento de poder compartir con ustedes y vamos con todo con la formación técnico profesional. Un abrazo. Así es, Seremi, vamos con todo con la formación técnico profesional y en ese sentido el Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Moser ha ido de alguna manera a la vanguardia al implementar esta metodología activa que como bien lo menciona, tiene que ver con enfrentar a los estudiantes a problemáticas reales, a enfrentarlos a desafíos, a retos, y que puedan adquirir competencias tanto técnicas como genéricas para la resolución de estos retos. Pues bien, no voy a ser yo quien cuente de qué se trata la experiencia,
quiero que sean nuestros invitados que nos conversen acerca de esto. Y para comenzar, quiero o me gustaría que Alessandra sea quien nos cuente cuál fue la experiencia que vivió el año pasado en el establecimiento, cuál fue el reto que desarrolló, cómo lo hizo, cómo fue la formación en el liceo, cómo fue el proceso de desarrollar este reto o cómo lo implementan con los docentes. Cuéntanos, por favor, cómo fue tu experiencia, Alessandra. Bueno, la verdad es que fue una experiencia bastante agradable, ya que este tipo de retos nos ha llevado como a experimentar, a expandirnos más en nuestros conocimientos, en la forma de ver las cosas. Mi primer reto fue acerca de las energías renovables no convencionales. Nosotros comenzamos donde los profesores crean como charlas motivacionales y dan diferentes desafíos que nosotros tenemos que elegir, ¿verdad? Porque igual nosotros también pudimos en ese momento elegir como lo que más nos gustaba, pero los profesores siempre nos daban las indicaciones, nos daban parámetros en los que podríamos desarrollar todos estos desafíos. Bueno, cuando comenzaron los desafíos, ¿verdad? Yo en mi caso me gustaba mucho el tema de las energías renovables, así que escogí este reto para desarrollarlo. Y antes, ¿verdad?, de empezar a desarrollarlo, creamos o conformamos, mejor dicho, un equipo de trabajo que también estaba interesado en las energías renovables. Así que luego de que hicimos el equipo, pudimos empezar a investigar, a indagar más acerca de eso, ya que era como algo nuevo que teníamos que aprender. Sabíamos que eran las energías renovables, pero no lo sabíamos a profundidad. Luego de que empezamos a investigar, recoger toda la información que podíamos, luego procedía que teníamos que hacer una presentación a una audiencia, que en este caso eran nuestros profesores y el resto de nuestros compañeros alumnos, y exponerlo mediante ya sea un PPT o una presentación en Prezi. Luego de eso, ¿verdad?, procedía que los profesores nos daban su punto de vista, ya sea positivo o que nos tenían que aportar algo a lo que era nuestro proyecto. Y así fue como se empezaba a desarrollar de esa manera el proyecto. Ahí pudimos aprender diferentes cosas, de cómo funcionaba todo el sistema, tanto los paneles solares, las turbinas eólicas, reguladores, conversores, y así empezar a desarrollarnos en nuestro proyecto. Mira, Alessandra, qué interesante poder escuchar tu experiencia, escuchar la pasión con que la cuentas. Me imagino que fue una experiencia muy linda, que te llenó de aprendizaje de alguna manera. ¿Qué crees tú que fue lo que más te dejó esta experiencia, además de todo el proceso que conlleva, hacer la investigación, de poner un reto principalmente, después hacer la investigación y hacer todas estas presentaciones y el proceso que tú mencionas? ¿Qué crees que es lo que más aprendiste, lo que más te dejó? Bueno, si vamos al punto de lo que es el proyecto, la verdad es que aprendí mucho, aprendí a valorar más lo que es el impacto significativo positivo al medio ambiente, de poder usar diferentes tipos de energía sin tener que causar tanto daño a otras fuentes de energía. Bueno, no sé si me explico, pero saber que tenemos otra manera de crear nuevas fuentes de energía eléctrica, sin necesidad de crear tanto impactos negativos en el medio ambiente. Pero igual, si lo vemos por el lado de la metodología que aplicamos en el taller, la verdad es que pude como desarrollarme más en la forma de pensar, porque teníamos el desafío y teníamos que buscar una solución, pero las cosas no siempre tienen una solución. Siempre hay muchas soluciones que hay que poner en práctica para ver cuál va a ser la mejor. Y entonces esto era como que iba uniendo puntos, y de esta manera nos volvíamos más proactivos, estábamos más activos en el taller, podíamos preguntar, y la mejor parte es que igual era como una competencia con nosotros mismos, no con los demás, porque podríamos tener el trabajo en equipo. Todos aportábamos ideas, todos estábamos investigando aquí, investigando allá, y tratando de unir como todos los conceptos que conseguíamos, las prácticas. Y allí, cuando llegaba en algún momento que obviamente quizás no comprendíamos nada, y eso, entonces allí teníamos
a nuestros respaldos, bueno, a nuestros tutores, que eran nuestros profesores, que siempre estuvieron allí para ayudarnos. Entonces era súper, porque ¿sabes qué? A pesar de todo, que estudiábamos bastante, investigábamos, se volvía como más interesante, más divertido, provocaba realmente investigar, estudiar, daba mucho ánimo a estar en el taller y aprender cosas nuevas, porque todos los días aprendíamos algo nuevo. Mira, qué interesante. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a Ramón, al profesor, al coordinador de especialidad, a pesar de que ya podemos conocer en palabras de Alessandra cuáles son los aspectos positivos que tiene esto, lo podemos sentir en el fondo en su relato. A mí me gustaría que el profesor Ramón pudiera contarnos cuáles son los elementos positivos que ven en esta metodología, por qué deciden implementarla, y que nos cuente un poquito más acerca del proceso desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista institucional, cuáles son los beneficios en el fondo de poder implementar esta metodología con los estudiantes, más allá de lo que podemos ver en el relato que nos cuenta Alessandra. Tiene su micrófono silenciado, ¿no? Bien, decía que también me produce mucha alegría escuchar a Alexandra como desde el alma, ¿no es cierto?, cuenta su experiencia, y eso en realidad es lo que se consigue a través de esta metodología, pues, que los chicos vibren, que ellos se sientan, digamos, apropiados de su propio aprendizaje, que se dan cuenta de que realmente lo que están desarrollando, primero, les gusta. Hay una motivación intrínseca en cada uno cuando se conforman los equipos, que pueden ser, ¿no es cierto?, a través de diferentes metodologías para conformar los equipos. Pero nosotros en esa oportunidad me recuerdo yo que le planteamos a los chicos, miren chiquillos, este año vamos a centrar todos los proyectos, de alguna manera queremos centrarnos hacia todo lo que significa la energía y a lo que significa, ¿no es cierto?, el preocuparnos del medio ambiente. Entonces, por ahí se eligieron, justamente el grupo de Alexandra partieron con todo lo que era la energía renovable, la ERR, y otros grupos se dedicaron a todo lo que es, ¿no es cierto?, el cultivo de plantas a través de invernaderos que sean bastante, de alguna manera, automatizados para que la gente pueda proveer de sus propios cultivos. Y otros grupos se preocuparon, incluso ese año me recuerdo que también hubo un grupo que se dedicó a hacer un dron, partiendo desde cero. O sea, desde la nada misma, habíamos comprado, me recuerdo yo, una impresora 3D, y había que de alguna manera ocuparla, pues había que trabajar con ella. Así que ahí un equipo se dedicó a construir su dron y empezar, ¿no es cierto?, desde cero a averiguar, porque ellos investigan. Aquí nosotros lo que les entregamos es el reto, pero ellos buscan la información. No se les está entregando como en el enfoque tradicional de la metodología, ¿no es cierto?, de las clases tradicionales, en la cual el profesor es el centro de la clase. Acá el estudiante es nuestro centro de este proceso metodológico que tenemos, ¿ya? Entonces, en base a la pregunta que tú me haces, ¿qué es lo que nos lleva a optar por trabajar y usar, ¿no es cierto?, esta metodología? Nos parece bastante interesante, en primer lugar, cómo los chicos sienten y se apropian, ¿verdad?, de algo que en el fondo les va a servir a ellos y no les está sirviendo para algo que es una utopía, algo que no lo van a poder probar, sino que ellos sienten la necesidad de que sus realizaciones, en este caso su prototipo y su reto final, ¿no es cierto?, sean aplicables a la realidad, a la vida cotidiana, ¿ya?, a la práctica real. Eso nos lleva a nosotros a plantearnos, ¿no es cierto?, que esta metodología sí funciona, y funciona porque, es más, nosotros nos reíamos muchas veces, de que en muchos momentos los chicos le decíamos, ya chiquillos, a recreo, todos a recreo, y los chicos no salen a recreo. O sea, se quedan trabajando, siguen trabajando ahí, buscando las soluciones, ¿no es cierto? Como decía Alexandra, hay diferentes caminos de solución, pero ellos van experimentando, van buscando información. Hoy día tenemos mucha facilidad, ellos tienen mucha facilidad de conectarse, buscar información en la red internet, ¿no es cierto? Y con ellos ir dándole solución y dándole respuesta a cada una de las interrogantes que se le van presentando. Por eso que a mí, como bien decía el Ceremi,
me parece que en ese contexto la educación técnico-profesional tiene que apropiarse de esta metodología, ¿ya? Y es una metodología que no solamente involucra al estudiante, sino que también involucra a la familia. Muchas veces los papás también se sentían comprometidos porque los chicos se llevaban parte de su trabajo a la casa, ¿ya? A veces a las 12 de la noche estaban llamando y preguntando algunas interrogantes porque seguían trabajando en su reto en la casa. Y eso es maravilloso. Así es, pues podemos ver la motivación que se irradia en los estudiantes de alguna manera al enfrentarse a estos desafíos, a estos retos y al poder solucionarlo, o sea, buscarle la solución ellos mismos en el fondo. Creo que podría ser una metodología bien interesante. Y a raíz de ello quiero preguntarle a Gaiska en este caso. Me gustaría que él nos pudiera dar una opinión experta para comenzar respecto de qué es la metodología de aprendizaje basado en retos, porque nosotros estamos conversando acerca de cómo se aplica, de los beneficios que tiene, pero puede que haya muchas personas de nuestra audiencia que no sepan qué significa el aprendizaje basado en retos o qué conlleva, y me gustaría que Gaiska nos pudiera responder esa pregunta y por qué estamos hablando con técnica también respecto de esto. Sí, un placer, Daniela. Bien, bueno, pues en dos palabras, el modelo de aprendizaje colaborativo basado en desafíos, pues bueno, pues toma esas tres ideas que al final tienen que ver con el hecho de que todos aprendemos individualmente, pero nosotros estamos convencidos de que aprendiendo en equipo y aprendiendo junto a otros y apoyando a otras personas, pues que el proceso de aprendizaje es mucho más enriquecedor y mucho más motivante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese concepto de aprendizaje colaborativo en el cual yo no me siento exclusivamente responsable de mi proceso de aprendizaje, sino también del de mis compañeros y mis compañeras en el equipo de trabajo, pues me tengo que enfrentar a determinadas situaciones de aprendizaje que pueden tener niveles de complejidad muy sencillos o pueden tener, vamos a decir, estrategias de trabajo muy dirigidas o estrategias de trabajo más abiertas, ¿no? Por lo tanto, con los desafíos lo que nosotros intentamos es, bueno, pues orientar procesos de aprendizaje en contextos donde las soluciones no están definidas de antemano. De tal manera que, tal y como ha comentado Alessandra, pues ahí se dan situaciones en las cuales podemos investigar diferentes soluciones, probar diferentes opciones que nos pueden funcionar o no, pero que en el camino nos están permitiendo, pues precisamente, aprender, ¿no? Que es de lo que se trata. Y recojo aquí precisamente pues una de las ideas que lanzaba también Juan Luis y que está directamente relacionada con el contexto de la educación técnico-profesional o formación profesional en nuestro caso, ¿no? Y es que al final, para aprender hay que hacer. Y esa es la clave. Por lo tanto, pues en esta estrategia de aprendizaje colaborativo basado en desafíos, pues precisamente lo que se propone es eso, un itinerario de aprendizaje en el cual, respondiendo a situaciones problemáticas que intentamos que se acerquen lo más posible a las situaciones reales de trabajo que luego se van a encontrar los chiquillos y las chiquillas, pues que, bueno, pues vayan aprendiendo en equipo y cada uno, evidentemente, a su ritmo, porque ya sabemos que todos somos especiales y cada uno tiene su ritmo, ¿no? Así es. Ese sería un poco el contexto, sí. Sí, me gustaría que nuestra audiencia pudiera tener un poco de contexto respecto de técnica, de cuáles son las funciones que ustedes están desarrollando en el País Vasco y por qué son expertos en la materia y por qué estamos hablando con ustedes de esto. Que nos cuenten un poquito a grandes rasgos, ¿qué es técnica? Sí, técnica simplemente es una organización que lo que hace es aunar los esfuerzos de todas las escuelas de formación profesional que están en Euskadi para que, uniendo los esfuerzos de mucha gente muy interesante que esté involucrada con proyectos de innovación, pues que todo eso se pueda revertir en el tejido social, en el tejido empresarial y en el
vamos a decir, en lo que es la red de centros de formación profesional, pues lo antes posible. Entonces, bueno, pues ese es básicamente el contexto de técnica, y nosotros en aprendizajes y alto rendimiento pues somos una sección donde lo que hacemos es precisamente, pues en todas las cuestiones que tienen que ver con procesos de aprendizaje, pues intentar ayudar a los centros para que ellos también, pues bueno, se vayan adaptando a, bueno, pues estas nuevas exigencias que tenemos, ¿no? En cuanto a nuevas competencias y nuevos modos de hacer, para que nuestras empresas y nuestra sociedad sea más competitiva. Así es, pues, y precisamente como aparecía en la cápsula audiovisual, hay varios docentes, entre ellos el profesor Ramón, ¿cierto?, que se fueron a especializar al País Vasco con técnica, y por lo tanto se toman de estos modelos que ustedes están desarrollando para poder implementarlos en los estudiantes, y hoy en día podemos ver cuáles son los resultados en Alessandra, por ejemplo, y en el relato tan emocionante que nos daba respecto de su experiencia en este aprendizaje basado en retos. Y precisamente, como mencionaba Gaiska, esta metodología tiene la particularidad de alguna manera de desafiar a los estudiantes, de que no tienen la solución dada, sino que son ellos mismos quienes la tienen que buscar, y en este proceso se forman aprendizajes significativos. Y a mí me gustaría preguntarle a Alessandra también, como ya nos contó acerca de los beneficios que tiene el estar inserto en esta metodología, que nos cuente un poco cuáles fueron los propios desafíos, cuáles fueron las complicaciones o las trabas que tuvo en el camino para poder llevar a cabo esta experiencia de aprendizaje, o cómo logró solucionar de alguna manera el reto que se propusieron, y cuáles fueron los desafíos, las trabas que hubo en el camino, cuáles fueron las complicaciones, qué es lo más desafiante en el fondo de esta metodología. Bueno, si les cuento un poco de todos los desafíos que se me presentaron como los más difíciles, la verdad es que hubo un momento en el que se me hacía muy complicado el tema de entender el funcionamiento de los conversores, donde yo tenía que unir, porque estábamos trabajando en un sistema híbrido, donde usábamos la energía solar y la energía eólica. Entonces teníamos que unir estos dos sistemas para convertirlos. Entonces, esto fue una de las cosas que al principio se me complicaban bastante. Entonces, allí tuvimos que trabajar en equipo, indagar bastante acerca de este tema. Igual tuvimos que, con algunas dudas, acudir a los profesores que nos apoyaron bastante. El tema de investigar, estar hasta las tardes viendo videos de cómo, porque no solamente se trata de muchas veces el sistema, de que las conexiones, igual también teníamos que aprender cómo se transformaba, por ejemplo, los paneles solares, cómo la luz del sol podía transformarse en energía eléctrica. Todo eso tuvimos que comprenderlo para poder saber qué era lo que estábamos haciendo, hacia dónde nos dirigíamos. Entonces, por ejemplo, con nuestro proyecto nosotros queríamos tratar un problema que se podía presentar, por ejemplo, en los lugares rurales, donde quizás la energía eléctrica no llegue. O también podría ser como mejorar la calidad de vida en nuestros hogares, de alguna u otra manera, que pudiéramos tener nuestra propia fuente de energía renovable. Entonces tuvimos que estudiar esta problemática para poder darle una solución, desarrollar, porque en realidad no solamente teníamos esto, sino que era un desafío real, porque teníamos todo presente, teníamos todo físicamente, los paneles solares, las turbinas eólicas, el regulador, los conversores, todo lo teníamos allí y teníamos que aprender a usarlo. Y eran tecnologías que yo, por ejemplo, no conocía, no sabía cómo usarlo, no sabía cómo trabajaba por dentro, y tuve que aprender, tuve que estudiarlo, tuve que indagar con mis compañeros. Y entonces, como decía hace rato, cada uno, o sea, el señor Bilbao decía, o sea, todos tenemos como una habilidad que quizás podemos tener un poco más fuerte que otro. Entonces tuve un equipo muy bueno donde cada quien tenía como algo que era como su fuerte. Por ejemplo, tenía un compañero que era súper bueno en las conexiones, tenía otro compañero que era muy bueno en la parte de entender este funcionamiento, de cómo funciona el panel solar, de cómo funciona los conversores. Entonces todos esos conocimientos los uníamos y así pudimos obtener como una solución.
claro, igual llegaron a ver como que no siempre estábamos de acuerdo, porque igual eso cuando tenemos diferentes ideas, como diferentes soluciones, tratamos de siempre buscar la mejor y poner en práctica una, quizás esa no funcionó, pero entonces vamos a poner otra. Y entonces así se iba desarrollando y a veces ni tiempo nos daba de tomar el rato libre de descanso. Me imagino cómo tiene que haber sido ese proceso, tan así de motivante o de emocionante como lo estás relatando. Tiene que haber sido un proceso muy lindo, y si lograste congeniar también de alguna manera con tus compañeros y buscar la mejor de las soluciones, me imagino que fue una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora. Sí, la verdad sí, porque igualmente que, por ejemplo, ya nosotros investigamos acerca de nuestro proyecto y hacíamos, eso sí, teníamos como algo para guiarnos, que era, usábamos una carta Gantt donde teníamos como el paso a paso de las cosas que íbamos haciendo, porque igual no solamente teníamos que llegar y construir y empezar a ver, sino que teníamos que ir paso a paso a la investigación, la cotización acerca de todas las cosas que íbamos a usar, todo lo que íbamos a necesitar, el estudio de cada etapa que íbamos a hacer para que pudiera resultar nuestro proyecto. Entonces allí tuvimos que crear esa carta y tratar de seguirla de la mejor forma posible para que resultara más positivo, y en realidad al final conseguimos obtener el objetivo que estábamos buscando. Eso es lo que importa finalmente, que pudieran llegar a la solución. Y en ese sentido me gustaría preguntarle al profesor Ramón respecto de la ruta de trabajo con los estudiantes. ¿Cómo lo hacen desde el punto de vista pedagógico para que los estudiantes lleguen a la consecución del reto, tal como lo menciona Alessandra, con altos y bajos, con esta energía de poder trabajar en equipo, con esta motivación que los hace estar fuera del horario de clases, trabajando en el desafío? ¿Cómo lo hacen desde el punto de vista pedagógico, profesor, para organizar la ruta de trabajo y para motivar a los estudiantes también? Está silenciado, profesor. Ahora sí. Respecto al proceso, ¿no es cierto?, para ir encauzando cada una de las acciones del proceso de esta metodología, nosotros, el reto, ¿no es cierto?, hay dos opciones. Nosotros tenemos la posibilidad de que los chicos busquen primero un proyecto en el cual ven ellos una necesidad que se pueda presentar ya sea en su comunidad o dentro del mismo establecimiento. Y la otra posibilidad es que el reto se le plantee desde la dirección de los profesores, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la temática de la especialidad y lo que corresponde a los módulos de nuestra especialidad. Entonces, una vez que se define primero la conformación de los equipos, ¿no es cierto?, de trabajo, y cierto interés por algún proyecto realizado, de algún reto, ahí recién empezamos con la evaluación, ¿no es cierto?, si hay o no hay posibilidades, una vez que se reunieron ellos en equipo, si hay posibilidades de que este reto vaya a ser, llegar, digamos, a final o terminar con el proceso, vaya a llegar a término. Entonces, primero ellos tienen la posibilidad de compartirlo en el equipo, construir, ¿no es cierto?, un banco de información relevante, y después lo presentan, como decía Alexandra, a una audiencia. Y dentro de cuando ellos lo presentan, ahí hay un momento de evaluación en el cual se les da a los chicos, ¿no es cierto?, la posibilidad de cambiar, porque se van a encontrar con montones de dificultades. Puede que ella estaba volando, o si el reto lo consideraron ellos, ¿no es cierto?, como nos ocurrió con un ejemplo de unos chicos de tercer año medio que eligieron una recicladora de papel y se dieron cuenta con que los recursos con los que contaban ellos y con los que podíamos conseguir como especialidad no eran suficientes, y entonces tuvieron que cambiar ese reto por otro. Porque ahí nos encontramos nosotros también con la disyuntiva de que todos los retos no se pueden realizar, ¿no es cierto?, más allá de un prototipo si no tenemos los recursos. Los recursos son sumamente importantes a la hora de, ¿no es cierto?, desarrollar un desafío, un reto. Entonces, una vez que ellos ya definen, se evalúa esto, se le da el vamos,
ellos empiezan con el resto de las etapas, ¿no es cierto?, que es construir una carta de navegación, una carta GAN, y a través de esa carta GAN empezar, ¿no es cierto?, a modelar un poco lo que van a conseguir. Entonces el trabajo colaborativo, el trabajo de equipo, parte desde el inicio, cuando se define en este caso el reto, y desde ahí en adelante los chicos ya empiezan a caminar solos. Solamente nosotros somos guías, somos, ¿no es cierto?, los interlocutores, los que los vamos de alguna manera orientando solamente, ¿ya? Así que por ese lado la libertad la tienen ellos. Obviamente que siempre vamos nosotros encauzando, ¿no es cierto?, que hay situaciones en las cuales no se van a poder realizar. De repente hay grupos de trabajo equipos de trabajo que vuelan muy alto y quieren soñar, ¿no es cierto?, y hay que volverlos a la tierra y decirles, chiquillos, esto no va a ser posible por tales o cuales razones. Pero siempre el error que ellos vayan a cometer en una elección de un proyecto, ¿no es cierto?, que no esté adecuado a la exigencia de la realidad o a la realidad nuestra o de ellos, nosotros tratamos de que busquen alternativas por otro lado, ¿no es cierto?, o que se encaucen en otro problema mejor para que puedan llevarlo a cabo. ¿Ya? Eso. Gracias, profesor Ramón. A mí, en lo personal, me pasa que conversando acerca de aprendizaje basado en retos, se me viene a la mente una metodología que no sé si es lo mismo y que me gustaría preguntarle a Gaiska en el fondo, porque yo no soy docente y tal vez mucha de la audiencia o del público que nos está viendo hoy día tampoco lo es. Entonces tal vez me gustaría que Gaiska desde técnica pudiera hacernos la distinción entre el aprendizaje basado en retos, que están implementando hoy en día, y el aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología que, bueno, vamos a ver más adelante, porque hay otro establecimiento de la región que lo está implementando, no me quiero adelantar mucho, pero que ya lo vamos a ver más adelante, pero que entiendo que tienen diferencias, y me gustaría que Gaiska en este caso, que es el experto en el fondo, nos pudiera contar respecto de cuáles son estas diferencias, en qué no sé si hay algún rol docente en el que se diferencian, o cuál es la diferencia finalmente. Bien, buena pregunta, Daniela. Nosotros cada vez más nos estamos moviendo a un escenario en el cual decimos que el léxico no nos separe, ¿eh? Quiero decir que al final nos da un poco lo mismo que se le llame aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en desafíos, ¿no? La idea general, en nuestro caso, en el caso del desafío, es el hecho de que, bueno, nosotros lanzamos la situación problemática. Se puede llamar problema, ¿no? Ya sabemos la connotación que tiene la palabra problema en español y la connotación que tiene en inglés, de manera que las cosas, a veces las terminologías recogidas del inglés nos inducen a ciertos, vamos a decir, errores, ¿no?, de concepto, ¿no? En cualquier caso, nosotros cuando hablamos de un problema, de un desafío, cuando hablamos de un desafío, de un reto, lo que estamos hablando es de lanzar esa situación problemática y de alguna manera que sea el propio equipo el que se haga cargo de esa situación problemática y que ellos la interpreten y a partir de esa interpretación ellos den la solución con la que se sientan más a gusto, ¿no? Y entonces ahí entran cuestiones que tienen que ver con cómo conectamos con ese desafío que se está planteando. Ese es un punto importante vamos a decir, del proceso de resolución del desafío, ¿no? El hecho de el equipo cómo interpreta esa situación problemática que se le plantea y de alguna manera, pues bueno, pues cómo vamos a decir, se conjura pues para darle una solución que les deje contentos a ellos, ¿no? A ellos y a ellas. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave y un poquito la diferencia, ¿eh? El concepto tradicional del problema, pues muchas veces estaba orientado hacia
hacia una respuesta concreta, ¿no? Que venía dada por una serie de materiales, por una serie de procesos que estaban ordenados y que de alguna manera te conducían a una única solución, de manera que 4 equipos te daban la misma solución. Bueno, la podrían hacer en menos tiempo, en más tiempo, pero en cambio, en nuestro escenario de desafíos, la idea es que precisamente, pues bueno, pues tal y como ha comentado Ramón, pues los equipos pues, tienden a tomar caminos diferentes, cada uno con su, vamos a decir, con su perspectiva, con sus intereses, con sus sueños, ¿no? Y la cuestión es intentar llegar, eso sí, es importante, intentar llegar hay que conseguir llegar a una solución. Entonces, eso es también uno de los puntos importantes. Entonces, básicamente, pues por ahí podrían ir un poco las diferencias, pero siempre nosotros siempre decimos, sin complicarnos demasiado en lo que es la terminología, porque básicamente lo que está detrás es el proceso de trabajo. Nosotros a lo que le damos mucha importancia es precisamente a los procesos inherentes a todo el ciclo de coordinación y a todo el ciclo de trabajo para poder responder al desafío. Precisamente es en esos procesos de trabajo donde los chiquillos y las chiquillas aprenden. Y por lo tanto es ahí donde nosotros consideramos que están los aspectos claves de, vamos a decir, de esta propuesta. Perfecto, nos queda un poquito más claro respecto de esta diferencia y los aspectos que tienen en común, que son más, ¿cierto? Bueno, y en este afán de poder buscar las diferencias entre una cosa y otra, a mí me gustaría preguntarle a Alessandra cómo vivió ella o cómo es la experiencia desde el punto de vista de los estudiantes de estar inserto en esta metodología de aprendizaje basado en retos, en el taller, en la especialidad, ¿cierto? A diferencia de lo que los estudiantes hacen normalmente, de estar en el aula, de tener un docente adelante que les hace una especie de cátedra donde les van entregando conocimientos, como dice la escuela antigua, ¿cierto? Y el poder hacer este contraste entre la visión tradicional de una sala de clase y este aprendizaje basado en retos que llevan en el taller. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo vives tú? ¿O cuál es la opinión que te deja este contraste de sistemas de aprendizaje dentro del mismo establecimiento como estudiante? Alessandra. Ok, bueno, la verdad es que es muy positivo la manera desde que yo la vi, porque posiblemente sí llegué a ver compañeros que quizás en otras áreas de estudio era como que ese tipo de modelo antiguo donde estaba el profesor y nosotros solamente estábamos escuchando la clase. Entonces en eso como que se sentían más desanimados, decaídos. En cambio, al momento de que llegan al taller y sienten que tienen esa motivación, de que saben que tienen que resolver un problema y que tienen que investigar acerca de algo para poder dar una solución, se les veía mucho más motivados, como más interesados en lo que tenían que hacer. Es muy diferente a cómo los veía en otras cosas. Se les veía más motivados, más interesados en aprender cosas nuevas, porque muchas veces cuando están en otras áreas quizás son como más apagados, como que no sienten esa motivación de investigar, de preguntar, de estar allí. En cambio, cuando estábamos en ese contexto, lo que era el taller, con esos retos, con esos desafíos, era diferente. Eran más proactivos, estaban más pendientes de cada detalle, en cada momento. Sí, se notaba mucho la diferencia. Además que teníamos buenos profesores, muy excelentes profesores, el profe Cristian, el profe Ramón, que siempre estaban allí al pendiente de darnos charlas motivacionales. Quizás llegaba un momento, sí, que por ejemplo, no nos resultaba alguna de nuestras ideas, y entonces quizás nos decaíamos un poco porque quizás no nos funcionó el primero, tampoco el segundo, pero siempre tuvimos esa motivación de parte de los profesores y de parte del resto de nuestros compañeros, porque además igual no solo aprendimos en nuestros proyectos, sino que también pudimos, aunque sea el aspecto general de otros proyectos de nuestros compañeros, que eran diferentes al nuestro, ya que igual creábamos como exposiciones cada quien de cada grupo de su proyecto.
Entonces, por ejemplo, un día mi grupo y yo, presentábamos nuestro proyecto frente a, como le habíamos dicho a la audiencia, y mañana había otro proyecto, otro equipo que nos daban sus conocimientos y allí podíamos aprender diferentes cosas. Gracias, Alessandra. Yo creo que, bueno, no me voy a cansar jamás de decirlo, y creo que cada una de las prácticas significativas que estamos relevando en esta webserie y cada una de las experiencias que conocemos, me pasa que con el testimonio de los estudiantes o de los egresados, siento que la forma que tienen de aprender en técnico profesional es mucho más significativa que en una sala de clases normal o tradicional o como se quiera llamar. Entonces creo que es un beneficio y una particularidad de los egresados y de los estudiantes de educación media técnico profesional en el que tienen la posibilidad de estar insertos en estas prácticas, en estas metodologías o en cualquier otra que hemos conocido y que vamos a seguir conociendo en el desarrollo de esta webserie. Así que, y me contagia un poco de tu entusiasmo y de la forma en que lo viviste y cómo lo sigues aplicando hoy en día. Me gustaría, Cami, no sé si tenemos alguna pregunta del público, algún comentario, alguien que quiera preguntarle algo a nuestros panelistas, a Alessandra, a Ramón, a Gaiska. Así es. Bueno, en general tenemos varios saludos para cada uno de los panelistas, en especial para Gaiska. Dice por acá, tuve la hermosa experiencia de compartir con él durante una pasantía en el año 2017. Así que te envían saludos y también felicitan a los colegas de Oscar Moser por esta excelente práctica. También tenemos saludos para Ramón, ya que hoy día está de cumpleaños. También tenemos saludos para Alessandra, quien dicen que es una excelente representante de los egresados del Liceo Oscar Moser. Y finalmente tenemos una pregunta que tiene que ver con este modelo. Preguntan si es muy complejo trabajar esta metodología cuando la educación previa no ha entregado necesariamente un rol protagónico al estudiante. ¿Y cómo hacen ustedes para poder motivar esta autonomía? Yo creo que podría ser el profe Ramón quien pudiera... Sí, yo quería agregar algo, sí. Agradezco que nos hayan hecho, ¿cierto?, que estén interesados en saber de qué manera se llega a trabajar con los chiquillos de esta manera, porque en particular nosotros veníamos trabajando y la duda que tenía Daniela, ¿no es cierto?, respecto al trabajo de base ABP, ¿no es cierto?, trabajo basado en proyectos, que tiene una cierta diferencia con los retos, porque el reto en realidad es tal cual, un desafío, se le plantea un desafío. En cambio, en un proyecto hay un prototipo y queremos que ese prototipo se realice, ¿no es cierto?, que haya un equipo de trabajo y que lo realice, pero el prototipo se lo damos nosotros. Y en este caso, el reto es distinto. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de insertar a los chicos que recién llegan, vienen obviamente con una estructura distinta de la metodología del aula, que es la sala convencional, ¿no es cierto? El cambio que ellos tienen es sustantivo, es muy brusco, pero es positivo, tal como lo dice Alessandra, porque el que le den la libertad al estudiante para que tomen decisiones o que tomen decisiones de manera conjunta con su trabajo, ¿no es cierto?, digamos, de equipo, de manera colaborativa, eso permite que ellos se sientan mucho más importantes y se empoderen de sus propias realizaciones, de sus prácticas, de su aprendizaje. Por lo tanto, nosotros lo primero que una recomendación para las personas que preguntan, ¿de qué manera nosotros hacemos para cambiarles ese switch? Bueno, conversar con ellos en primer lugar, darles esa libertad, ¿no es cierto?, esa confianza, y para eso hay un trabajo que se hace entre los jóvenes de tercero y los de cuarto. Nosotros usamos como una estrategia, por ejemplo, que los chicos de cuarto, estudiantes de cuarto año, le den una bienvenida a los de tercero. Y en esa bienvenida, que es una actividad de tipo social, ellos interactúan, conversan, los chicos les van preguntando, oye, ¿qué es lo que es? Porque tenemos que hacer un proyecto. Porque nosotros, también dicho sea de paso, tenemos una exposición que se
que se hace normalmente en agosto para el Día de la Enseñanza Técnico Profesional. Entonces, en esa exposición, que es una exposición abierta a la comunidad y a los apoderados también de diferentes colegios para motivar e incentivar también a que postulen a nuestro establecimiento. Para llegar a esa exposición, los chicos quieren y desean, ¿no es cierto?, terminar con algo y mostrarle a la comunidad, a sus papás, a sus padres, por ejemplo, a sus vecinos, a los profesores que tuvieron en enseñanza básica. Entonces, ¿qué mejor motivación para ellos que decir, miren, chiquillos, ustedes, cuando lleguemos al final de un reto, no importa que hayamos tenido retos intermedios, pero cuando lleguemos a ese reto final, que es un proyecto, un prototipo en el cual ustedes se sacaron, ¿no es cierto?, pasaron noches que se preocuparon, y ahí cuando ustedes muestren ese proyecto terminado, ¿cómo se sienten ellos? Pero felices, se ponen ternos, ¿cierto?, traje, como le llaman allá en España, Gaisca, se ponen de lujo para presentarle a la gente y a la comunidad, ¿no es cierto?, lo que ellos hicieron. Entonces, esas motivaciones nosotros las conversamos con los estudiantes, ellos conocen, y por lo tanto ahí ya hay un cambio de switch, hay un cambio de mirada de parte de los chicos. Y después los trabajos en general nosotros partimos, no con una clase convencional, nosotros partimos con una introducción y después inmediatamente le vamos dando retos pequeños. Por ejemplo, yo que de repente puedo hacer instalaciones eléctricas. En instalaciones eléctricas yo le digo, mire chiquillos, necesitamos, aquí tienen los materiales, aquí hay un plano, vamos a hacer una instalación eléctrica y un croquis. No, yo le digo, tienen el siguiente desafío. Necesitamos habilitar con luz o con energía eléctrica una caseta para una bomba. ¿Cómo lo harían ustedes? Y empiezan los muchachos a buscar cómo se hace la instalación eléctrica de una bomba, cómo se conecta la bomba, el motor de la bomba, cuáles son los tipos de conductores que van a usar allí, qué es lo que dice la normativa. Entonces, todo eso lo van a aprender por sí mismos. Se fija buscando la información y tratando de llevarla al taller o al laboratorio en este caso. De esa manera, ya los chicos se van condicionando para ir trabajando en base, ¿no es cierto?, a algún tipo de proyecto o algún tipo de desafío que se les vayan presentando. Así es, y como decía la propia cápsula audiovisual, el estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, pues son ellos mismos quienes buscan soluciones a problemáticas reales y quienes se dedican en el fondo a dar soluciones a ellas. Cami, ¿tenemos alguna otra pregunta? Así es, tenemos otra pregunta de Guillermo. Nos pregunta, lo motivacional queda muy claro, pero ¿cómo aseguran el vínculo de lo curricular, tanto técnico como general, en los aprendizajes basados en desafíos o retos? Creo que esta pregunta la podría responder Gaisca. Sí, yo creo que Gaisca nos podría dar una visión más teórica tal vez respecto de cómo se hace esta vinculación de lo curricular con el aprendizaje basado en retos. A ver. Bien, a esta cuestión siempre se le puede dar la vuelta, ¿no? Que es decir, con el sistema tradicional somos capaces de asegurar que cumplimos todo el currículum, esto es, que cumplimentamos todas las competencias o todos los resultados de aprendizaje que se nos plantean, tanto técnicos como transversales, ¿no? Entonces la cuestión es, hombre, los que llevamos ya un tiempo en esto de la educación sabemos que el sistema tradicional garantiza lo que garantiza, ¿no? Y de alguna manera está muy focalizada en lo que denominamos los contenidos. Entonces ahora, pues precisamente nosotros lo que hacemos es centrarnos más en lo que tendría que ver con los aprendizajes esperados y las competencias genéricas, ¿no? Y siempre enfocándolas hacia un contexto realmente práctico, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente, claro, ahí es donde está una de las grandes, no voy a decir, bueno, pues uno de los grandes desafíos que tiene precisamente la implementación de este sistema, ¿no? En el hecho de que, bueno, pues hay que construir una reprogramación donde se contemplen pues todos los aprendizajes esperados, técnicos, y por otra parte, de alguna manera podamos montar
esos escenarios basados en desafíos donde podamos ir trabajando de una manera evolutiva todo lo que tiene que ver con las competencias transversales, ¿no? Y entonces ahí es donde entra un factor que para nosotros es crucial en todo esto. De hecho, Mónica Venegas ha puesto en el chat precisamente ese punto, esa cuestión que tiene que ver con el modo en el que el equipo docente de alguna manera también trabaja como equipo. Porque estamos diciendo que Alessandra con sus compañeros y con sus compañeras ha trabajado en equipo, pero bueno, ya nos han dado una pista, porque Alessandra ya nos ha dicho, sí, ahí le hemos tenido a Ramón y le hemos tenido a Cristian, que nos han estado dando mensajes que iban en la misma línea. Esto es, el mensaje del equipo docente tiene que ir en la misma línea. La construcción de esos escenarios de aprendizaje tiene que estar perfectamente consensuada o tiene que estar idealmente consensuada por todo el equipo docente. Entonces, de esa manera es cuando conseguimos que lo que cada persona de ese equipo docente considera que es crítico, es esencial y es importante llevar adelante en el proceso de aprendizaje, pues entonces cuando nos juntamos los 5, los 6 o las 8 personas que estemos en ese equipo docente, seremos los que podremos construir ese itinerario que no deje a nadie fuera y que tenga en cuenta pues precisamente todos los aspectos clave, ¿no? Por lo tanto, para poder conseguir garantizar eso, tenemos que empezar por tener la confianza para, por ejemplo, con los compañeros poder mostrar pues cuáles son, desde mi punto de vista, desde mi enfoque, en mi ámbito de conocimiento, pues cuáles serían esos resultados de aprendizaje y cuáles serían esas competencias que desde mi punto de vista tienen que quedar perfectamente reflejadas en el itinerario de aprendizaje de los chiquillos y las chiquillas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el aspecto clave es precisamente el hecho de si ese equipo docente pues, es capaz de llevar adelante ese andamiaje de los diferentes escenarios de aprendizaje. Así es. Gracias, muchas gracias, Gaiska, por esa respuesta. Espero que le haya quedado, haya dado solución a la pregunta de Guillermo desde nuestra audiencia. Quiero, un poco para ir cerrando esta conversación, a pesar de que ya hemos conversado harto respecto de los aspectos positivos que tiene la implementación de esta metodología en los estudiantes, creo que hagamos como una especie de recopilación, y me gustaría hacerle la misma pregunta a los tres invitados, a Alessandra, a Ramón y a Gaiska, respecto de puntualmente de los aspectos positivos, de las fortalezas que ven en los estudiantes que finalmente están insertos en esta metodología, respecto de sus competencias genéricas o transversales, como menciona Gaiska, porque si bien es cierto, de todas maneras fortalece sus competencias técnicas, obviamente les ayuda en la práctica de la especialidad en electricidad en este caso. Sin embargo, la metodología se puede aplicar en cualquier especialidad y en cualquier ámbito. Por lo tanto, esto genera una especie de integralidad en los aprendizajes y en el fortalecimiento de competencias. Entonces, me gustaría que desde cada uno, desde su punto de vista, nos pudiera contar o nos pudiera reflejar de alguna manera cuáles son los aprendizajes o cuáles son las competencias genéricas o transversales que ven en los estudiantes que aprendieron o que estuvieron insertos en esta metodología. Me gustaría comenzar con Ramón. Profesor, ya que usted tiene como a los estudiantes con el contacto directo, ¿cierto? A mí me gustaría que nos contara qué aspectos positivos, qué cosas mejoran o cuáles son las competencias genéricas que adquieren los estudiantes que estuvieron insertos en esta metodología. Bien, la verdad que hay una tremenda lista que se puede enumerar respecto a eso. Por ejemplo, la seguridad, lo que decía muy bien Alexandra. Ellos se apropian de sus aprendizajes, se hacen suyo, ¿no es cierto?, esos aprendizajes, porque buscan la información y si no tienen la información no pueden seguir avanzando. Lo otro que nosotros le llamamos el involucramiento, la motivación que tienen los chicos cuando se sienten partícipes, ¿no es cierto?, de un equipo de trabajo. Ojo, porque hay una cosa que destacar de los equipos de trabajo. Ellos hacen un contrato de equipo, y en ese contrato de equipo ellos establecen normas
parámetros que van a cumplir y que no pueden dejar de cumplir porque se castigan, se colocan sanciones mucho más fuertes y duras que las que ponemos nosotros los profesores. Entonces son mucho más rígidos en eso. También está la implicación de parte de los chicos, cómo se implican, ¿no es cierto?, en este proceso, cómo son capaces de buscar información, de buscar también si tienen que hacer un resumen o buscan el apoyo de nuestros profesores, porque esto es un trabajo transversal también, multidisciplinario. Nosotros hemos trabajado con profesores de matemática, por ejemplo, que cuando estamos trabajando, por ejemplo, el concepto de calidad de energía eléctrica, y es donde tenemos que trabajar nosotros todo lo que es el factor de potencia, ellos buscan en el profesor de matemática el apoyo para analizar el triángulo y todo lo que son las funciones trigonométricas, y las aplicamos en la parte eléctrica nosotros. Entonces no es solamente un trabajo desde digamos, la mirada de la especialidad. No es un trabajo que está cerrado, está abierto hacia otras digamos, asignaturas también. Se posicionan de un proyecto ellos que encuentran y empiezan a quererlo tanto, lo defienden, ¿no es cierto?, se meten en él, son capaces de llevarlo a cabo y también sufren por él. Esa naturalidad con que se apropian de nuevas herramientas también, porque si necesitan alguna herramienta, una TICS, o herramientas TICS para avanzar, la van a buscar ellos también. Eso también es para nosotros importante, la autogestión, el autocuidado desde el punto de vista de la seguridad industrial, ¿no es cierto?, cómo son capaces de ver cuáles son los factores de riesgo que hay en el trabajo que están desarrollando, porque incluso me recuerdo, Alexandra, cuando ustedes trabajaron se tuvieron que subir al techo a colocar los paneles solares, porque esto no fue un trabajo solamente ellos tuvieron que colocar, no me acuerdo si fueron 12 u 8 paneles solares que instalaron, ¿cierto? Está también dentro de estas competencias transversales está el respeto, la solidaridad, el ser franco con sus compañeros, y el que tiene que criticarlo, ¿no es cierto?, los critican y le llaman la atención, y si tienen que discutir, lo discuten, pero dentro de esa camaradería que hay de trabajo y también, pero no de competencia como cuando uno está haciendo un trabajo de grupo, por ejemplo, que es distinto al trabajo de equipo. Y eso es un concepto que tenemos que clarificar muy bien a los chicos. Miren, los trabajos de equipo es un trabajo distinto al trabajo de grupo. Porque en un trabajo de grupo yo me llevo la tarea para la casa y yo hago todo y después el grupo responde. ¿Se fijan? Entonces, para nosotros este trabajo de equipo es fundamental. ¿Cómo lo entienden ellos y cómo se posicionan? La convergencia con otros actores del proceso también nosotros encontramos súper relevante esa multidisciplinaridad para que ellos sean capaces, ¿no es cierto?, de buscar la respuesta, de consultar, de ir a la biblioteca libremente. No tenemos quizás los mismos recursos que tiene Gaisca allá en España, ¿no es cierto?, en el País Vasco, porque ellos tienen sala para descansar, para tomarse un cafecito, para jugar en un... Nosotros todavía vamos a llegar a eso, pero nos falta quizás... Pero los chicos tienen esa libertad, van al recreo, ellos no tienen hora de recreo, ellos salen, si tienen que ir al baño, van al baño dentro de la hora de... Y son responsables, porque si ellos tienen reglas que cumplir. Si alguien se quedó en el kiosco, por ejemplo, y pasó a comprar, y lo pilló un inspector, eso ya es una sanción que el mismo equipo le puso, y los van a castigar. Entonces, para nosotros es súper relevante todo lo que es transversal, porque se cumple a cabalidad. Y no es algo que el profesor anda ahí encima, ¿no es cierto?, chicoteando los caracoles, porque es una situación que se nos aliviara a nosotros a través del mismo compromiso que ellos tienen. ¿Ya? Eso. Así es, gracias, profesor. Alessandra, yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que ha mencionado el profesor. ¿Crees en el fondo que el estar inserta en esta metodología de aprendizaje basado en reto les fomenta el trabajo en equipo, la autonomía en el aprendizaje? Tal vez quisiera comentarnos cómo lo implementas hoy en día y en tu vida de egresada, Alessandra. Pues sí, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado el profesor, porque él tocó un tema que sí es muy real, que nos ayudó bastante, que por ejemplo, habían proyectos como el mío que no solo necesitaban de electricidad, sino que también teníamos que entender otras cosas, otros conceptos, como por ejemplo, teníamos que entender algo de cálculos matemáticos, igual teníamos que aprender algo, por ejemplo, cuando se trataba de los paneles solares, de la energía eólica, un poco de física, un poco de química. Entonces, para poder comprender los funcionamientos de todos estos equipos, más cómo pudimos aprender mejor a llevarnos y así
tener el trabajo en equipo de mejor manera. Sí hay muchos cambios, porque quizás veníamos de esa metodología antigua, donde, como ya mencionaron, era nosotros en el puesto, el profesor al frente, y entonces allí en ese momento nos sentíamos limitados, no podíamos como expresarnos nuestras ideas, todo lo que se nos pudiese ocurrir, sino que llegamos acá y al principio quizás era un poquito difícil, como que no teníamos esa seguridad de hablar acerca de lo que pensábamos, de lo que creíamos que podría ser una solución. En cambio aquí nos dieron la oportunidad de poder expresarnos, y si fuese una buena idea, si fuese mala, tampoco era algo que nos iban a, ¿cómo decir?, como que nos iban a echar a un lado, a excluir por eso, sino que más bien nos tomaban en cuenta y nos explicaban, nos orientaban en que las cosas fueran mejor. Entonces eso, como persona hoy día, es como que nos da más seguridad de poder expresarnos, de poder ser más motivados a dar soluciones y poder estar más atentos a otras cosas que podamos hacer. Así es, gracias Alejandra. Yo no sé si Gaiska quisiera complementar lo que ya ha mencionado Ramón y lo que ha mencionado Alejandra, tal vez desde el punto de vista teórico, más bien no sé, del trabajo que están desarrollando en técnica o de los estudios que han realizado respecto de cuáles son los aprendizajes o las competencias transversales que adquieren los estudiantes una vez que están insertos en una metodología de aprendizaje basado en retos. Sí, yo creo que habría un factor ahí clave que nosotros creemos que es vital, que se tendría que ver con la apertura de mente, ¿no? De alguna manera, lo que está claro es que hoy ya es difícil, creo que es imposible que ningún chiquillo, ninguna chiquilla se integre en un contexto técnico profesional y espere que cuando acabe vaya a estar en un puesto de trabajo en el cual va a estar haciendo operaciones rutinarias durante toda su vida laboral, ¿no? Yo creo que eso ya es una cosa que lo tenemos todos asumido, de manera que sabemos que nuestro itinerario profesional, nuestra vida profesional, nos va a exigir 10, 20, no sé cuántos cambios nos va a exigir a lo largo de nuestro camino, ¿no? Por lo tanto, parece lógico pensar que me tengo que preparar para situaciones diferentes. Entonces, eso implica que tengo que tener una apertura de mente. Por ejemplo, como bien menciona Alessandra, el hecho de que, bueno, pues yo estoy ahora inmerso en un equipo de trabajo, estoy con 4 compañeros, 4 compañeras que tienen sus características, aprendo de ellos, aprendo con ellas y aprovecho para responder a un determinado desafío que se me presenta, ¿no? Pero igual dentro de 6 meses tengo que estar con otros compañeros, otras compañeras, cuyas fortalezas, cuyas características son diferentes. Y eso hace que yo también tenga que utilizar otros resortes, tenga que utilizar otros recursos, tenga que, de alguna manera, pues, bueno, pues exprimir todo lo que tiene que ver con las relaciones y con la coordinación con otras personas, porque voy a necesitar de ellas y ellas van a necesitar de mí para poder responder a ese desafío X que se me presente, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto tengo que tener esa apertura de mente. Claro, los desafíos que se nos van presentando hoy en día y nos van haciendo cada vez más sensibles hacia aspectos que tienen que ver con los valores, ¿no? Ya han aparecido por ahí, pues, solidaridad, medio ambiente, atención a otras personas en situaciones diferentes a la mía, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es otro aspecto también desde el punto de vista de la apertura que, bueno, pues también con este tipo de escenarios, pues de alguna manera, bueno, es más fácil poner en juego, ¿no? Y por fin, pues evidentemente, pues todo lo que tendría que ver con el aspecto tecnológico, no ya solamente con los aspectos digitales, que ya sabemos que casi lo tenemos que considerar ya como una competencia genérica imprescindible, sino también con los aspectos específicos técnicos de mi rama, por ejemplo, en electricidad, donde a medida que yo voy investigando me voy dando cuenta de cuán vasto es ese campo tecnológico, ¿no? Y, por lo tanto, como mínimo, pues bueno, pues veo que ahí hay un campo en el que me voy a poder desarrollar profesionalmente a lo largo de toda mi vida.
y no me voy a quedar, confinado en un reducto tecnológico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, por resumir, pues en lo que sería, pues un poquito, apertura de mente. Ese es un poco lo que creo yo que es un aspecto clave. Así es, ¿cierto? Finalmente se resume todo en esta apertura de mentes y en las diferentes capacidades que van adquiriendo los estudiantes. Finalmente es solo ganar por todos lados. Los estudiantes egresan de la enseñanza media técnico profesional con capacidades diferentes o con competencias diferentes a un estudiante en alguna otra modalidad educativa, y es lo que queremos relevar hoy y queremos darle valor a través del desarrollo de esta webserie. Antes de darles un espacio para poder cerrar la conversación, me gustaría preguntarle a la Cami si es que tenemos alguna otra pregunta desde el público, si es que hay algún otro comentario, algunas apreciaciones de nuestra audiencia que quisiéramos relevar en este momento, Cami. Sí, me gustaría poder compartirles algunos comentarios de los espectadores. Bueno, los más relevantes principalmente. Tenemos, por ejemplo, una reflexión de Mónica Venegas, quien señala esta importancia, ¿cierto?, de trabajar en equipo entre los docentes para poder así transmitir finalmente el trabajo en equipo a los estudiantes. También tenemos una reflexión de Yana Bacaro, que dice que es súper interesante poder implementar esta forma de trabajo. Sin embargo, es algo paulatino, que es complejo también de trabajar y que ella considera que esto sería importante de abordarlo a partir de séptimo básico, inclusive. Y que cree que es la forma en que la educación TP debe enfocar sus esfuerzos. Y también tenemos un comentario de Andrea Salgado que dice: felicitaciones por la iniciativa, esto es un importante apoyo a la educación técnico-profesional. También tenemos saludos para Gaiska, perdón si te pronuncio mal tu nombre, discúlpame. También tenemos, bueno, saludos para el profesor Ramón, ¿cierto? Para Cristian Venegas también. Y para Alessandra. Y finalmente también se comenta que para los docentes que nos están viendo, que si se llegase a abrir una nueva oportunidad de becas para asistir a una pasantía en técnica, que la tomen. Eso lo menciona Claudia Medina, que es una experiencia muy enriquecedora y que lo consideren como una opción. Eso principalmente. Eso, gracias Cami, agradecemos por supuesto todos los comentarios de nuestra audiencia. Nuestros panelistas, nuestros invitados los han escuchado en vivo y en directo, así que se van con esas apreciaciones. Por mi parte, y en honor al tiempo, me gustaría darles un espacio final a cada uno de ustedes para que pudiéramos reflexionar en torno a lo que fue este episodio, a lo que les pareció la experiencia, lo que está desarrollando el liceo. Si quisieran hacer algunas palabras de despedida o de reflexión para terminar, este espacio es suyo, y me gustaría partir con el profesor Ramón, por favor. Sí, hace un ratito que estaba pensando, fíjate, en comentar algo que con lo que nos encontramos en una oportunidad en la práctica de los chicos cuando salen a sus prácticas profesionales. Uno de las personas dueños de una empresa nos dijo, hablando un poco sobre lo que es la transversalidad, ¿no es cierto?, y las competencias transversales y genéricas. Mira, yo a un chico le puedo enseñar, dijo, quizás la especialidad se la puedo enseñar en 2 o 3 días, dijo, pero a mí lo que me interesa, dijo, son los valores que ellos traen desde el colegio, o sea, la formación valórica. Entonces, nos deja pensando un poco cuán importante es lo que tiene que ver con esta adquisición de los valores dentro de esta metodología, porque es súper relevante. Así que yo dejo planteado también esa pregunta, y por eso que para mí es súper relevante este año que estamos en pandemia y en la cual nosotros tuvimos 2 clases. Fíjate que tuvimos 2 semanas con tercero medio, 2 semanas. Y con cuarto, los de cuarto ya estuvieron 1 año con nosotros. A pesar de que muchos técnicos dicen que los de cuarto es lo que más les preocupa, yo te sigo diciendo, con 40 años de experiencia en docencia, que para mí los más preocupantes son los chicos de tercero, porque ellos no alcanzaron a conocer toda esta metodología con la cual, si lo vemos desde el punto de vista de una caja, un maletín, ¿no es cierto?, con herramientas,
ellos no tuvieron todas las herramientas para desenvolverse. En cambio, los de cuarto sí las tienen y son capaces de buscar, ¿no es cierto?, el próximo año van a tener más herramientas para defenderse. Los de tercero son los más desvalidos. Con eso yo quiero cerrar y agradecerle a usted una vez más por habernos invitado. Gracias. No, agradecer a usted, profesor Ramón, por favor, por haber estado aquí, por haberse dado el tiempo de conversar con nosotros. Gaiska, me gustaría que pudieras darnos algunas palabras de cierre también, por favor. Bueno, palabras de cierre. De entrada, agradecimiento por, pues bueno, por una parte, de todos los mensajes que estamos viendo ahí de personas que han participado en diferentes experiencias ya, lo que nos hace ver, pues que, bueno, pues que estamos muy ligados, Chile con Euskadi, especialmente en el ámbito de la formación profesional, lo que a nosotros nos hace sentirnos muy orgullosos. Y un mensaje de ánimo, pues sobre todo en el sentido de que esto ha aparecido por ahí también un mensaje, ¿no? Esto no se hace en 2 días, ni en 2 años, ¿no? Esto es un trabajo de largo aliento que implica pues tener paciencia y, como nosotros solemos decir, ante todo, mucha calma, ¿no? Ese es uno de los mantras que tenemos. Pero calma, pero de alguna manera, pues, que es importante, y ese es el mensaje también que creemos que tiene que calar, que es que esto tiene que ser un esfuerzo compartido por todos los agentes que participan en la formación TP, empezando desde el ministerio, sostenedores, equipos directivos, docentes y alumnos, ¿no? De manera que con que un solo colectivo no participe o de alguna manera no engrane en el proceso, pues ya es difícil llevar esto adelante, ¿no? Por lo tanto, abundar en ese mensaje, en el mensaje de ánimo y en el mensaje de, bueno, pues de coordinarse para que consigáis que la educación TP sea todavía más grande en Chile. Y nada, y una vez más, reiterar las gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Gaiska, por haberte dado el espacio de estar con nosotros. Sabemos que por esos lados del mundo, ¿cierto?, están en periodo de vacaciones, que ya tampoco tienen el mismo horario que nosotros, es bastante más tarde, así que el agradecimiento es doble por darte el espacio de estar aquí, por darnos ese mensaje de ánimo y de trabajo colaborativo también que muchas veces nos hace falta, ¿cierto? Y quería dejar a Alessandra para el final, porque me gustaría que pudiera ella, en voz de un ex estudiante, ¿cierto?, de una egresada hace poquito, que pudiera darnos algún mensaje o que pudiera darle, en realidad, a los estudiantes de educación media técnico profesional algún mensaje respecto de la disposición, la motivación para participar de este tipo de experiencias, pero también un mensaje para los estudiantes que están en este momento pasando por un escenario complejo, ¿cierto? Este contexto nos tiene a todos trabajando de manera diferente en nuestros diferentes ámbitos también, entonces que desde el punto de vista de una egresada, de una ex estudiante, pudiera ponerse en los zapatos de los estudiantes que están hoy en día pasando por un momento difícil y pudiera darles algún mensaje más allá de la propia experiencia por la que pasó el año pasado, ¿cierto? Alessandra. Bueno, primero que nada, les doy muchas gracias por haberme dado la oportunidad de haber estado acá con ustedes. Y bueno, la verdad es que sí, yo quisiera igual darle las gracias a los profesores, al señor Bilbao por ser parte de esta formación, porque la verdad es que hicieron que tuviese una experiencia muy buena y bonita. Y de aquí quiero decirle a todos los que están estudiando, que tienen la oportunidad de estar en este nuevo metodología, en este nuevo contexto donde aprendemos en base a lo que nosotros somos capaces de dar, de desarrollarnos, de hacer muchas cosas, de experimentar. Les quiero decir que lo aprovechen al máximo, que saquen lo mejor de ustedes y que ojalá estén viendo y que si están viendo se lo comuniquen a sus otros compañeros y siempre lleven como que esa motivación, siempre motívense. Sé que en este momento debe ser súper complicado porque no es lo mismo estar en el taller que estar en la casa investigando acerca de un tema,
pero recuerden que siempre la motivación va a depender de ustedes. Ustedes son los protagonistas de saber si de verdad quieren aprender, porque puedes aprender estando en tu casa o aprendiendo estando en el taller. En la parte interactiva tenemos, por ejemplo, como esta plataforma en la que podemos interactuar todos de esa misma manera, lo pueden hacer con sus compañeros, profesores y todo el que se quiera unir. Entonces es como de parte de ustedes los que también tienen que darse esa oportunidad de desarrollarse, de ser más interactivos, más proactivos, de siempre estar interpretando todo lo que pasa a su alrededor y conseguir nuevos puntos de vista. Es parte de ustedes y siempre tienen que intentarlo, siempre tienen que dar lo mejor de ustedes. Y les deseo lo mejor y con la mayor paciencia del mundo, porque esto con la ayuda de todos va a pasar. Todos tenemos que poner de nuestro lugar para volver a intentarlo físicamente, a estar presente en el taller y en cualquier otro lugar que donde podamos desarrollar. Muchas gracias, Alessandra, por ese mensaje. Esperamos que pueda llegar a muchos estudiantes de nuestra región y que pueda ser palabras también de esperanza y de ánimo para aquellos quienes están pasando por un momento difícil. Así que, bueno, por mi parte, no me queda más que agradecerles en mi nombre y en nombre del equipo Futuro Técnico Araucanía, agradecerles a nuestros invitados por esta interesante conversación y contarles también tanto a ustedes como a nuestra audiencia, ¿cierto?, que Futuro Técnico está llevando adelante varias iniciativas, además de esta webserie que, ¿cierto?, viene a complementar, como mencionaba en un principio, el libro Prácticas Significativas en Educación Media Técnico Profesional, el que lo encuentran en nuestra página web, ¿cierto?, araucanía.redfuturotecnico.cl. Ahí pueden encontrar la versión en digital del libro y conocer esta y otras experiencias que se están desarrollando en los liceos TP de la región. Contarles también que estamos en un proceso de articulación formativa en el que estamos haciendo vínculos con diferentes instituciones de educación superior o con instituciones del sector privado para poner a disposición de docentes y de estudiantes diferentes instancias de perfeccionamiento para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que eligen ser TP. Y esta semana estamos convocando a todos los docentes, tanto de formación general como de formación diferenciada técnico-profesional, ¿cierto?, de todos los liceos TP de la región, para que participen en el curso que hemos dispuesto con Fundación Telefónica y con Profuturo, el curso Aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Este curso tiene 40 horas, se desarrolla de manera online, y toda la información respecto de las inscripciones está disponible en nuestra página web también, araucanía.redfuturotecnico.cl, para que puedan inscribirse en este curso. Además de ello, el viernes 24, vamos a estar haciendo el lanzamiento de este curso junto con Fundación Telefónica, junto con la Secretaría Regional de Educación, para poder dar un contexto, para poder dar un marco de lo que significa este curso y de lo que vamos a hacer con ello más adelante, lo que siempre resulta de alguna manera, ¿cierto?, en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Así que todos invitados, por favor, a visitar nuestra página web, está en las redes sociales, en la página de Fundación Telefónica también están las inscripciones para poder hacer este curso de aprendizaje basado en proyectos. Por otro lado, y ya que hemos hablado todo el capítulo de desafíos, ¿cierto?, de retos, Futuro Técnico Araucanía tiene un desafío para todos los estudiantes, sobre todo para los estudiantes de los Oscar Moser, que son expertos en desafíos, ¿cierto? Los estamos desafiando a mostrarnos lo que mejor dominan de su especialidad a través del uso de la tecnología en Instagram, en TikTok o en Facebook. La idea es que puedan hacer un video respecto de lo que mejor dominan, de lo que mejor saben hacer respecto de su especialidad y nos puedan mostrar a través de un video o de una secuencia de imágenes. Ahí hay varias opciones en el fondo, lo dejamos a la creatividad de los estudiantes respecto del material que pueden generar para poder mostrarnos qué es lo que mejor saben hacer de su especialidad. Así que todos los estudiantes de los Oscar Moser y todos los estudiantes de la región, súper invitados para poder participar de este desafío. Hemos recibido videos bastante interesantes, bien bonitos, estamos bien contentos con la convocatoria de los estudiantes, sin embargo nos hace falta ver más, así que por eso están todos invitados para poder participar de este desafío, sobre todo, repito, para los estudiantes del MOSE, que son expertos en desafíos, ¿cierto? Y bueno, finalmente contarles que estamos
en marcha ya con nuestro diplomado de liderazgo directivo en educación media técnico profesional. Tenemos más de 100 inscritos, orgullosamente podemos decir que estamos perfeccionando en liderazgo educativo a los diferentes equipos directivos de los liceos TP de la región, y que estamos participando también en las redes de conocimiento futuro técnico, en la que hay docentes que, agrupados por especialidad, están haciendo trabajo colaborativo, están diseñando experiencias de aprendizaje, están haciendo análisis curricular. Hay varias cosas bien interesantes que están pasando en las redes de conocimiento futuro técnico, así que invitamos a todos los docentes que no están participando de ellas, que puedan contactarse con nosotros y puedan ser parte de este trabajo colaborativo en red. Eso, no me queda más que agradecerles nuevamente, agradecerle a la Cami, ¿cierto?, que ha estado pendiente de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Cami, por las preguntas, por los aportes, por estar pendiente ahí de nuestra transmisión en vivo. Agradecerles a la Universidad de la Frontera, a la Secretaría Regional Ministerial de Educación por difundir esta transmisión, ¿cierto?, en vivo, y contarles que el próximo martes tenemos un nuevo episodio de esta webserie, ¿cierto?, el 8º episodio, en el que vamos a estar conversando acerca de la práctica que está desarrollando el Liceo Bicentenario Politécnico Pitrufquén, que tiene que ver con formación dual, aprendizaje en el contexto laboral. Así que el próximo martes vamos a estar conversando ahí con el Liceo Bicentenario Politécnico Pitrufquén, el próximo martes 28 de julio, a las 17 horas, ¿cierto?, igual que hoy, por Facebook Live, acerca de formación dual. Así que los esperamos el próximo martes a esta hora. Les agradezco nuevamente el que se hayan quedado hasta esta hora, a nuestros invitados, a la audiencia y a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de Futuro Técnico Araucanía, de la Universidad de la Frontera y de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. ¡Chao! Chao.